me gustaría detenerme un poquito en un fuerte debate que hay en la Argentina, que tiene que ver con el sentido común, qué dice el sentido común y qué digo yo contra el sentido común. Porque no siempre es cierto lo que el primer sentido común nos indica. Si usted observa al Sol, va a observar cómo el Sol gira alrededor del planeta Tierra. Porque efectivamente, usted se levanta tempranito y va a ver que empieza el amanecer y va a ver que el Sol empieza a aparecer, y va, a medida que va acercándose el mediodía, va subiendo, llega al cenit, después se va entra por el oriente y se va por el occidente, y entra por el este y se va por el oeste, y después se va yendo, gira el Sol alrededor de la Tierra. Eso es lo que nos dice el sentido común y lo que creyó la humanidad por milenios, porque eso es lo que se observaba. Y finalmente, ¿qué es lo que se descubrió? Que no era así, que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol. Y que este efecto visual es porque al mismo tiempo el planeta Tierra gira alrededor de su eje. Y entonces cambiamos la cosmovisión a partir básicamente de Copérnico y todos los que después fueron convalidando esta mirada ya no geocéntrica, sino heliocéntrica, y eso nos fue dando una visión distinta de lo que ocurría, y descubrimos que en muchas áreas lo primero que vemos y lo que nos dice el sentido común no es efectivamente lo que realmente es. Entonces en la Argentina nos dicen todo el tiempo: hay que crecer, hay que crear empleos, hay que crear trabajo de calidad bien remunerada para terminar con la pobreza. Claro, es tan obvio que si yo creo 4 millones de empleos de 250.000 pesos, estoy resolviendo el problema de la pobreza en la Argentina, que también yo voto eso. Pero eso es una falacia. Es una falacia que se viene repitiendo desde hace ya demasiado tiempo como para que sigamos comprando lo que efectivamente no ocurre. Y voy a dejar lo que efectivamente ocurre para el final, si el tiempo me da y logro no aburrirlos. Pero voy a decir que lo que tiene que hacer la Argentina es distribuir la riqueza para después crecer y finalmente terminar rápido con la pobreza y ser generadores de gran riqueza. Y no al revés, no crecer y distribuir, como dicen los sectores conservadores, dado que cuando se crece en el marco de la actual distribución del ingreso, ese crecimiento se concentra. Y esa concentración de la riqueza, además de generar injusticia, la agrava. Primero, ¿por qué? Porque cuando se concentra la riqueza en los de arriba, el mercado interno se achica, porque los de abajo somos muchos más que los de arriba, y el mercado interno se hace con el mayor número de personas. De manera que cuando usted concentra la riqueza, achica el mercado interno. Luego, los que concentran la riqueza, dado que se achicó el mercado interno, no invierten el dinero. ¿Y qué hacen con ese dinero? Bueno, lo sabemos ahora por el Pandora Papers, antes por el Panama Papers. Lo que hacen es girar ese dinero al exterior, es decir, ganan en pesos, transforman esos pesos en dólares, y esos pesos en dólares van al exterior, a paraísos fiscales, a bancos, a inversiones inmobiliarias. Entonces, reducen la inversión, ralentizan el crecimiento económico de la Argentina, lo hacen más lento, casi no hay crecimiento, está estancada la Argentina, hunden al pueblo en la pobreza, hunden a la Argentina en una espiral de decadencia, y el dinero termina fugado en el exterior, favoreciendo el crecimiento de otros países.
Por eso los que dicen que con la pobreza se termina con trabajo, dicen algo que está inclinado a decirnos que esperemos a que haya inversiones que creen trabajo, pero como esas inversiones que crean trabajo no llegan nunca por este círculo vicioso que les acabo de mencionar, dado que los que tienen que invertir son los que concentran la riqueza y que al concentrar la riqueza debilitan el mercado interno, y al debilitar el mercado interno no invierten y fugan el dinero al exterior, este camino es el círculo vicioso que venimos recorriendo desde hace mucho tiempo, difundido básicamente por quienes justamente tienen en propiedad los grandes medios de comunicación a partir de los cuales nos dan esta cantinela de manera sistémica. Si uno le pregunta a una persona común cómo pretende salir de la pobreza, 9 de cada 10 le van a decir a través del trabajo. Y es cierto, es el camino correcto. El problema es que por el callejón sin salida por el que vamos, esa persona no va a poder resolver el problema de la pobreza ni ahora ni en el futuro. Usted me puede decir, Masitelli, usted está tratando uno de 100 problemas que tiene la Argentina. Efectivamente. Si queremos hilar más fino, yo le digo, tenemos 1000 problemas. Pero dentro de esos 1000 problemas, habrá uno que es el más importante que tenemos, que es el tema de la pobreza, del empobrecimiento sistemático, no de la pobreza coyuntural. Hubo un terremoto, se le cayó la casa y la persona que tenía casa se quedó sin ella por el terremoto o por el volcán, pero rápidamente va a volver a tener su casa porque eso fue un accidente y por tanto hablamos de una pobreza transitoria, alguien que se quedó sin casa por un episodio geológico determinado. No. En la Argentina la pobreza es sistémica, es continua, es metódica y se va ensanchando cada día más. Entonces llegan los gobiernos de distinto color y esto no se resuelve. Ahora, usted dice, ¿tiene solución? Sí, tiene solución. Si no tuviera solución, no sería un problema y tendríamos que resignarnos como nos resignamos cuando llueve, porque no es que usted cierra un grifo y deja de llover, o abre un grifo y sale el sol, o con una llavecita pasa o no pasa una nube. Todos ellos son fenómenos ajenos a las posibilidades del hombre y por tanto no son problemas, tenemos que convivir con ellos, bueno, aceptándolos tal cual son. Pero el empobrecimiento es un plan y por tanto, si tenemos otro plan, podemos resolver este problema. ¿Cuál es la solución? Mejorar la distribución del ingreso para volver a crecer. Fíjese que sigo el otro camino. Lo primero que hacemos es distribuir para luego crecer y, lógicamente, generar trabajo. ¿Cómo sería esa distribución? Me puede preguntar un oyente con toda razón. Bueno, yo tengo una propuesta concreta que vengo defendiendo desde hace 18 años. Es 1/8 del Producto Bruto. ¿Vio cuando corta una pizza en 8 porciones? Separamos una porción y esa porción de pizza, en ese caso, en el ejemplo, la distribuimos de manera igualitaria entre todos los invitados. Es decir, 1/8 del PBI, que dividido por el número de habitantes da 1/8 del PBI per cápita, eso se le asigna a cada persona a modo de ingreso básico universal. Con eso, no estoy hablando de las 7 otras porciones de pizza que han quedado, que seguirán con el mismo rumbo que tienen actualmente, estoy hablando tan solo de una porción de pizza, estoy hablando de 1/8, ese octavo se distribuye de manera igualitaria entre todos los argentinos. Y con esa medida resolvemos que no hay un solo argentino por debajo de la línea de pobreza. Y no tenemos que esperar ni un año, ni 10, ni 20, ni 100 años para resolver el problema. Lo estamos resolviendo
en 24 meses. En 24 meses estamos resolviendo este problema. ¿Se puede hacer con dinero? Sí, claramente, lo podemos hacer con dinero. Lo podemos hacer con dinero. Y ese dinero, ¿de dónde surge? Surge de la creación de riqueza, que todos los días, cuando trabajamos, cuando todos trabajamos de una y de otra manera, la suma de los bienes y servicios que produce el país es lo que genera el caudal a partir del cual nosotros vamos a hacer esta redistribución del ingreso. Y algunos preguntan, Masitelli, ¿pero es a todas las personas que habitan la Argentina? Sí, a todas las personas. ¿De cualquier edad? Sí, de cualquier edad. ¿De cualquier religión? Lógicamente. ¿De todas las razas? Sí, porque aquí no tenemos problemas ni religiosos ni racistas. ¿De todas las provincias? Lógico, queda implícito. Si es de todo el país, es para todas las provincias. ¿Y de todas las clases sociales, incluidos los ricos? Sí, claramente. ¿Y de dónde sale este criterio? Se lo voy a decir de dónde sale este criterio. Sale cuando vamos a votar y cada ciudadano vale un voto. Nos preguntamos qué lugar de la Argentina habitan, qué edad tienen, qué religión profesan, de qué raza es, de qué provincia, de qué clase social. ¿No valemos todos el día que vamos a votar igual un voto? Y entonces, ¿no es correcto que distribuyamos un pequeño ingreso igualitario, igualitario a todas las personas de la Argentina sin ningún tipo de distinción? ¿No es acaso un mecanismo increíblemente fácil y sencillo de distribuir el ingreso? Alguien me puede decir, a ver, Masitelli, está bien, usted dice para todos, pero ¿por qué lo van a cobrar personas sanas que están en condiciones de trabajar? Y le respondo, porque un mecanismo, para que sea eficaz desde mi punto de vista, debe ser sencillo, transparente, universal e igualitario, libre de trampas y mentiras. No le vamos a pedir a nadie que demuestre que no puede trabajar, que no consigue trabajo, que está enfermo. No le vamos a mandar a nadie, a ningún burócrata, para que nos cuente sobre si esa persona es cierto que no puede trabajar, es cierto que no consigue trabajo o es cierto que no está enfermo. No, es sencillo. Todos reciben cada mes el mismo ingreso básico universal e incondicional. Con esto se empiezan a resolver los problemas de la Argentina. Alguien me dice, a ver, Masitelli, si la gente tiene un ingreso, a ver, ¿de cuánto es ese ingreso? Bueno, yo calculé que hoy, lo he calculado hace pocos días atrás, es de 16.000 pesos por mes. Una familia de 4 personas, 64.000 pesos. La gente va a dejar de trabajar si recibe ese ingreso. Y yo le respondo, no. Los que no van a trabajar con ese ingreso son los vagos, los haraganes y los parásitos sociales que ahora tampoco trabajan. ¿O alguien cree que ahora no hay vagos, haraganes y parásitos sociales? Pero más del 90% de las personas, más del 90% de las personas de bien que desean progresar, que desean lo mejor para sus hijos, que quieren comprarles unas buenas zapatillas, que quieren arreglar la casa para poder recibir a los amigos, que quieren tener un auto, ¿por qué no? Que quieren salir de vacaciones, que quieren poder ir, aunque sea una vez cada 2 meses, ir al teatro o al cine y después ir a comer afuera con la familia. Todos, más del 90%, van a querer seguir trabajando, porque nadie puede vivir con apenas 64.000 pesos, que sería el ingreso básico universal en las condiciones actuales de existencia. Lógicamente que a medida que el PBI vaya creciendo porque todos queremos trabajar, también vamos a recibir más ingresos, porque todos vamos a aportar más y todos vamos a recibir más. La sociedad va a ser infinitamente más justa.
Al elevar la condición social del 100% de los argentinos, el ingreso básico universal incondicional ayudará a preparar a cada persona para ser cada vez más productiva. Está demostrado que los sectores y sociedades que pueden dedicar más tiempo a la preparación y capacitación de sus niños, de sus jóvenes y de sus adultos, aumentan la productividad, dado que son capaces de realizar trabajos cada vez más complejos, y los trabajos más complejos crean más riqueza. El sistema educativo, científico, tecnológico, productivo y comercial nacional se verá fortalecido. Repito, el sistema educativo, científico, tecnológico, productivo y comercial nacional se verá fortalecido. En los frentes de desarrollo de puntas tecnológicas por los que discurrirá la economía del futuro, lograremos mayor eficiencia y excelencia, modernizando económica y tecnológicamente a la Argentina. El régimen actual embrutece a una parte de la sociedad. El orden al que queremos avanzar enaltece a todos los integrantes de la sociedad. Volvamos a las observaciones. ¿Se puede financiar? Quiero decir que no es un gasto como algunos pretenden. Es solo una redistribución del ingreso, una reasignación de los recursos existentes. Claro que el Estado y el sector privado deben combatir los nichos donde la pandemia del parasitismo público y privado fagocita las posibilidades de un mejor futuro para todos. Hoy, una parte de la riqueza nacional la consume el parasitismo que existe adentro y afuera del Estado. Son privilegios con ingresos desmedidos frente a una sociedad empobrecida. Pero digámoslo así, si una familia dejara de gastar en la lotería, en artículos de lujo, en fiestas descomunales, y en cambio destinar esos fondos a educar a los hijos, mejorar la casa, invertir en un negocio, ¿de qué gastos estaríamos hablando? Solo hicieron una inteligente, digna y moral reasignación de los recursos. Eso es lo que planteamos para la Argentina, hacer una inteligente, digna y moral reasignación de los recursos que dejen de ir al parasitismo estatal o privado, que dejen de ir a los privilegios inusitados que emergen de un régimen legal que hay que cambiar, y vayan a resolver el mayor problema que tenemos los argentinos, que es el problema social, que es el empobrecimiento de millones de compatriotas. Una vez resuelto esta reasignación de los recursos, la Argentina va a estar en condiciones de invertir y elevar la condición social, habitacional, cultural, educativa, sanitaria y productiva de las grandes mayorías populares. Si estamos en condiciones, repito, de elevar la condición social, habitacional, cultural, sanitaria, educativa y productiva de las grandes mayorías populares, ¿no le parece que va a haber trabajo para millones y millones y millones de compatriotas? ¿No le parece que vamos a desatar una verdadera revolución productiva? La revolución productiva no va a provenir de concentrar la riqueza en los de arriba, porque ellos la fugan. La revolución productiva va a sobrevenir en la Argentina de hacer una redistribución del ingreso equitativa que termine con la pobreza y nos permita relanzarnos a un futuro mucho mejor del que tenemos hoy. Así que cierro aquí, porque lo que hay que hacer en la Argentina entonces es
redistribuir para crecer y no lo que nos vienen mintiendo desde hace décadas, que es crecer para terminar con la pobreza. Hay que terminar con la pobreza para crecer. Esa es mi conclusión y no he escuchado ningún otro argumento que me convenza acerca de que el país puede crecer y crecer sin redistribuir la riqueza. De hecho, los mayores 30 años del capitalismo de su historia, que fueron entre el 45 y el 75 del siglo pasado, lo hicieron sobre la base de una fuerte redistribución de la riqueza prácticamente en todos los países del mundo. Luego vino la debacle y vino buena parte de lo que ya sabemos. El empobrecimiento de millones de seres humanos aquí y en otras partes del mundo, y esto daría para largo. Así que aquí me quedo.